Muy buenas tardes, estimados colegas y amigos participantes. Vamos a dar comienzo a esta tarde de ponencia con el primer tema a cargo del doctor Víctor Fernández Gómez, quien es médico infectólogo del Hospital Belén de Trujillo, y el tema se denomina inmunodeficiencia e infecciones oportunistas. Sin más, doy pase al doctor Víctor Fernández Gómez. Buenas tardes, vamos a iniciar con la discusión respecto a inmunodeficiencia e infecciones oportunistas. Y quería precisar algunos aspectos sobre qué es lo que se entiende por infecciones oportunistas. Y como ya muchos de nosotros conocemos, son entidades clínicas que se observan con más frecuencia en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, especialmente los pacientes que tienen infección por VIH. Estas infecciones oportunistas en años pasados generaron una alta tasa de morbilidad y mortalidad cuando se inició la epidemia en los años 80 en los Estados Unidos, y después que se reportaron casos en todo el mundo, y han generado una gran cantidad de pacientes que han fallecido. Un aspecto fundamental para la disminución de estas infecciones fueron precisamente el inicio de lo que fue la profilaxis primaria y secundaria como una forma de contener esta ocurrencia de infecciones oportunistas. Ciertamente que ya la aparición de la terapia antirretroviral de gran actividad pues redujo considerablemente la ocurrencia de estos casos y por supuesto la mortalidad, de tal manera de que es una de las recomendaciones precisamente para evitar el aumento de los casos de infecciones oportunistas fue precisamente el inicio de la terapia antirretroviral, inclusive de manera muy precoz. No obstante, en los últimos años aún se siguen dando, aún siguen apareciendo esas infecciones oportunistas. Se menciona de que hay varias situaciones que uno puede, que se pueden identificar para que ocurran estas infecciones, como son el desconocimiento del estatus de positividad del paciente que es un VIH, y de alguna manera debutan como infecciones oportunistas, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, de una lesión de un herpes zóster en personas jóvenes que afectan, por ejemplo, un compromiso en cara, en tórax, en formas muy severas, ¿no? O un paciente que tenga una neumocitis gerovesi, ¿no? de inicio. En otros porque estos pacientes, teniendo ya el diagnóstico de infección VIH, posponen la atención para el inicio de terapia antirretroviral. Dos aspectos fundamentales también respecto al TARGA: son pacientes que han fracasado el tratamiento, o sea, no ha logrado disminuir la carga viral, y por otro lado que la adherencia es inadecuada en cuanto a la continuidad del tratamiento TARGA, lo que genera pues la ocurrencia de estas infecciones oportunistas. Por tanto, para nosotros, en especial en el hospital, sigue siendo un tema de actualidad, ya que continuamos viendo estas infecciones en estos pacientes, y algunos de ellos con evolución fatal, ¿no? Este es un gráfico que nos señala conforme va la disminución de los niveles de CD4 y el tiempo de vida, van apareciendo las infecciones oportunistas. Ahí tenemos, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi con virus herpes tipo 8, las infecciones bacterianas recurrentes, herpes zóster, candidez oral con CD4 entre 300 y 200, tuberculosis pulmonar por encima de 200 que se pueden reportar, y otro tipo de enfermedades, infección oportunistas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la exposición. Iniciaremos pues con manifestaciones dermatológicas. Una de las más frecuentes y que observamos sobre todo que acuden al servicio y por lo general genera mucha incomodidad son las lesiones denominadas como unas placas blanquecinas que se desprenden a nivel del paladar blando y duro, incluso compromete boca y lengua. El agente causal de una candidiasis o una muguetes, candida albicans, por lo más común, ¿no? Y esto generalmente son los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, sobre todo que tienen un CD4 entre 200 y 300. Se refiere que ya la presencia de cándida denota una inmunosupresión. No está relacionado directamente con la infección VIH, porque otras enfermedades
pueden también manifestarse presencia de candidiasis como un paciente que toma corticoides, un paciente que tiene quimioterápicos, de tal manera que no estigmaticemos de que la candidiasis es sinónimo de infección VIH, no es así, que es una de las tantas enfermedades que pueden generar su presencia, ¿no? La más común, la candidiasis de pseudomembranosa, pero también hay otras formas, ¿no?, que ahí se señalan: atrófica, hipertrófica y eritis angular, pero lo más común es la pseudomembranosa, en que podemos observar, ¿no?, estas placas blanquecinas comprometen la lengua, la zona de mucosas, el paladar, y uno puede inclusive desprenderse, puede separar de la superficie mucosa y tiene el aspecto de una crema tipo membranas, lo señalan como un queso, ¿no?, una forma bastante movible, ¿no?, y fácilmente reconocido, ¿no? Si algunos tiene alguna duda, puede hacer toma una muestra y hace una tinción con KUH con hidróxido de potasio, pero el diagnóstico es clínico fundamentalmente. Los esquemas de tratamiento para este tipo de entidades, la candidiasis orofaringia, fundamentalmente deberían ser tópicas, ¿no? Por ahí que anteriormente se usaba la nistatina en suspensión, o a veces se usaba la nistatina en forma de óvulos, generalmente 1 o 2 tabletas cada 4 veces al día, pero dadas las limitaciones de poder adquirir estas tabletas, es que se ha optado por el tratamiento con fluconazol. Fluconazol, una tableta de 150 miligramos una vez al día durante 7 días, suficiente para poder permitir disminuir y desaparecer esta entidad, ¿no? Hay algunos que utilizan miconazol y traconazol, pero realmente nosotros no lo utilizamos porque hemos visto que por lo menos la sensibilidad es alta tanto a nistatina y a fluconazol, ¿no? Entonces es suficiente estos 7 días de tratamiento. Otra entidad que también se visualiza en pacientes con infección VIH y en mucosa es la leucoplaquia vellosa. La leucoplaquia vellosa es una entidad que está relacionada con un tipo de virus, es el virus herpes tipo 8, en el que se puede visualizar a nivel de la boca unas placas blanquecinas, sobre todo en los bordes laterales. Estas placas blanquecinas podrían a primera vista confundirse con una candidiasis, sino algo que los diferencia, que es una placa muy adherida a los bordes de la lengua, y cuando usted con un bajalengua intenta desprenderse, esta no se realiza. Es todo una placa que no permite la separación, de tal manera que eso nos permite a nosotros hacer una distinción entre una candidiasis y esta entidad por este virus de Epstein-Barr, virus tipo 8, ¿no? Generalmente no produce síntomas, en algunos casos refiere, dependiendo de la extensión, puede alterar el gusto, dificultar la masticación, pero son casos sumamente raros, ¿no? Aquí podemos visualizar los bordes con esta placa, como una escama blanquecinas. Pasa, como le mencionaba, la baja lengua, así no se desprende. En cuanto al tratamiento de lesión, generalmente es asintomático, no refiere que debería darse tratamiento. En algunos casos, ya cuando se inicia terapia antirretroviral, la propia recuperación de la inmunidad va a contribuir a que desaparezca esta lesión. Una terapia alternativa en algunos pacientes se ha mencionado el aciclovir, ¿no?, en la dosis de 800 miligramos 5 veces al día, o incluso la aplicación tópica de podifilina, que se ha visto en las guías americanas, pero que esta no ha sido todavía aprobado por la FDA. Así que, dado de que no produce alguna complicación, debería solamente se observa y se puede iniciar tratamiento con targa en lo sucesivo, ¿no? Otro de los aspectos que también vemos con relativa frecuencia son los virus del herpes tipo 1 y tipo 2. Es bien sabido que la mayoría de las personas que tienen estas lesiones, estas entidades clínicas, son personas que son HCH, más del 90%, ¿no? Y incluso se refiere
que estos tienen incluso infección previa más frecuente por herpes tipo 2. Muchas veces pueden aparecer las lesiones previas a la aparición de la vesícula. Refiere que hay una sensación de hormigueo y de dolor. Posteriormente ya aparece de inicio una pápula eritematosa, dolorosa, y rápidamente, en 24 o 48 horas, ya aparece la lesión ulcerativa, vesicular, y posteriormente se ulcera. Generalmente las lesiones son alrededor de la boca, orolabial, y pueden ser por ambos tipos de herpes. Si bien el más frecuente de inicio es en la población general de herpes tipo 1, pero en los pacientes VIH ambos, puede haber herpes tipo 1 o herpes tipo 2. Así que tenemos que, si queremos identificar este tipo de la gente, podríamos perfectamente tomar una muestra y hacer un estudio para determinar el serotipo, que es lo más frecuente, lo que se puede hacer por estudios de cultivo, inclusive de reacción de cadena polimerasa. También puede afectar, aparte, las encías, paladar blando, la úvula, ¿no? Y por supuesto las lesiones son mucho más de mayor compromiso, más dolorosas. En algunos casos puede conllevar a la ocurrencia de una herpes labial o herpes tipo 1 o 2 crónico, sobre todo en estos pacientes que tienen una inmunosupresión severa, ¿no? Entonces va a dar algunos aspectos de una úlcera crónica que puede inclusive generar un granuloma, formas verrucosas, o puede ser sangrante. Entonces es una característica como si fuera a nivel de la zona afectada, tiene una característica de unas, como si hubiera algunos lo describe como unas gotas de rocío, ¿no? Si hubiera que se ubican en esta zona afectada, ¿no? Una prueba de diagnóstico, si queremos ser un poco más exigentes en cuanto a su identificación, es el test de sangre. El test de sangre, que usted de la vesícula toma una muestra y hace un estudio anatomopatológico, y usted va a ver, en este caso, unas células gigantes multinucleadas, así se precisa, ¿no? Bueno, ahí tenemos pues las lesiones ulcerativas, que no solamente afectan boca, sino también genitales, ¿no? Lesiones herpéticas sumamente dolorosas, y eso se observa en pacientes con esta enfermedad como es el VIH. El esquema de tratamiento, sobre todo para las lesiones orolabial, ahí tenemos el aciclovir de 400 miligramos, vía oral, 3 veces al día, ¿no? Según las guías internacionales, ¿no? Por ahí el esquema, por supuesto, de 5 a 10 días, ¿no? Nosotros por lo general damos 7 días de tratamiento. En las lesiones genitales recurrentes, como estas úlceras que hemos observado, de igual manera se precisa dar aciclovir en la misma dosis, 400 miligramos, 3 veces al día, y preferimos prolongarlo por 10 días de tratamiento. En caso de que observemos un mayor compromiso, sobre todo afectación crónica ulcerativas, ¿no? Y con riesgo de que pueda hacer un cuadro sistémico por el estudio, la terapia, y que el paciente no pueda tolerar vía oral, la terapia debería ser endovenosa. Esta aciclovir 5 miligramos por kilo, endovenoso cada 8 horas, ¿no? Y el mismo periodo de tiempo. Otra entidad que observamos también en los pacientes con VIH es en la varicela zoster. En la varicela zoster es una enfermedad de reactivación, cuando normalmente las personas en la etapa de la niñez uno adquiere el virus de la varicela. Este virus de la varicela ingresa, y no tenemos la enfermedad todos de varicela, y se aloja a nivel de los nervios ganglionares, o a nivel de los ganglios nerviosos, y en un momento cuando hay una disminución de la inmunosupresión, estos virus de varicela que quedaron ahí quiescentes, que quedaron ahí en estado latente, se reactivan. Por tanto, la varicela zoster es una reactivación de esta primera infección que tuvimos en la infancia. Por lo general se observa esta enfermedad en los pacientes que tienen ya una inmunidad disminuida a menos de 500, ¿no? Generalmente podemos observar
de que la ocurrencia de estas infecciones de varicela en los pacientes conforme va disminuyendo la inmunosupresión señala una frecuencia entre 5 a 10% de ocurrencia por año. Por lo general puede afectar entre uno o más dermatomas, ¿no? Muchos de ellos puede reportarse una recidiva, uno trata y vuelve a aparecer si es que no mejoramos el estado inmunológico. Y como les mencionaba, por lo general se inicia con un dolor que afecta todo el trayecto del nervio, del área de la piel que inerva el nervio correspondiente, y puede observarse de inicio solo el dolor y después puede aparecer unas pápulas eritematosas que posteriormente puedan aparecer vesículas, ¿no? En algunos casos, dado el dolor y a veces prurito, puede haber una infección bacteriana sobreagregada, ¿no? Hemos visto muchas formas diversas de afectación. Pueden tomar afectaciones de los pares craneales, hay algunas entidades características, ¿no? Puede coger el nervio trigeminal, con lesiones a nivel frontal, inclusive afectación de la mucosa conjuntival, otro a nivel de la cuerda del tímpano, ¿no? Que puede afectar la cavidad oral, inclusive el pabellón auricular. Hay una entidad que se denomina el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? El séptimo par craneal, inclusive con el compromiso del ganglio genicular. A nivel torácico, ¿no? Que se puede visualizar en tórax, y puede haber a nivel saco, en diversas formas, ¿no? Que postran al paciente con mucho dolor, ¿no? Y aquí podemos ustedes observar, toman todo un dermatoma, generalmente un lado del cuerpo, ¿no? Torácico, una forma de rocío, y en pacientes con gran compromiso de la inmunidad puede hacerse diseminado. Los esquemas de tratamiento están dirigidos a tratar con aciclovir. La terapia, bueno, aquí se señala en esta guía que la terapia debería ser valaciclovir, que es el aciclovir en mayor potencia, 1 gramo inclusive vía oral 3 veces al día. Pero nosotros en el hospital usamos con aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, y tenemos muy buena respuesta. Por lo menos en unos 7-10 días se observa ya que remite. En algunos casos que hay compromiso cutáneo, sistémico, incluso compromiso visceral, aciclovir endovenoso de 10 a 15 miligramos cada 8 horas. Una vez que el paciente se recupera en unos 48-72 horas, podemos nosotros hacer el cambio a terapia vía oral, y un total de 14 días, 10 a 14 días de tratamiento. Otra entidad que vemos con frecuencia a nivel dermatológico son las lesiones cutáneas, ¿no? El famoso molusco contagioso, ¿no? Y el molusco contagioso está relacionado a un virus, el poxvirus. Es un paciente que tiene menos de 100 células por centímetro cúbico. Entonces estos moluscos contagiosos, para que vean ustedes las lesiones en frente y en la barba, son unas lesiones papulares, ¿no? Muy pequeñas, ¿no? Que tienen un borde son bien definidos, son de color, son perlados, ¿no? Y a veces en el centro tiene una lesión, se le observa como si fueran umbilicados, ¿no? Se puede ver a nivel de la barba, como ahí se ve en la siguiente imagen, o hemos visto nosotros en las cejas, ¿no? Amplios, múltiples, ¿no? En algunos casos hay que hacer diagnóstico diferencial inclusive con criptococosis. Ahí se señala 1 o 20 lesiones, algunas guías. Nosotros hemos visto muchísimas, sobre todo a nivel de la lesión, como les mencionaba, de los párpados y a nivel frontal, que eso incluso era la primera manifestación del paciente, del motivo de búsqueda de atención médica, ¿no? Todas estas lesiones, ¿no? Y con estas lesiones que aparecieron a nivel de la frente, de los párpados, es que se hizo el diagnóstico de infección por VIH, ¿no? Bueno, para precisarles, las lesiones papulares múltiples, ¿no? Y a nivel de la barbilla, como ahí se puede observar, ¿no?
pueden durar, refieren unos meses y que pueden remitir espontáneamente, pero en algunos casos se pueden prolongar hasta por más de 6 meses, ¿no? Generalmente los pacientes buscan atención por el problema estético. Hay algunas indicaciones respecto a cuando ya hay muchas lesiones que afectan demasiado la superficie, en este caso de los pacientes en cara, en barba. Los dermatólogos son los que atienden este tipo de entidades, ¿no? Hay un tratamiento con podofilina, ¿no? Probablemente cuando sean unos dos, no sea tan masivo, la cantidad no sea mayor, ¿no? En extremo. Y en otros usan crioterapia con nitrógeno líquido, que es lo que usamos en el hospital, ¿no? Los dermatólogos, cuando son pequeños, poca cantidad de podofilina, aplicación tópica, y después nitrógeno líquido. Por ahí las recomendaciones de algunas guías hablan de uso de Cidofovir o Imiquimod en aplicaciones tópicas. El problema de la Imiquimod es que es costoso, una crema que creo que está por encima de 100 soles, son inmunomoduladores, que también puede utilizarse sobre todo cuando son en pequeña cantidad. Otra de las entidades que vemos también con bastante frecuencia en mi servicio de infectología en el Hospital Belén es el condiloma acuminado. El agente incriminado es el virus del papiloma humano y hay varios serotipos. Sabemos de que los que están relacionados pues con serotipos oncológicos, ¿no? Genes oncogénicos que son 16-18 y que genera cáncer de cuello uterino, pene, ano e incluso compromiso faríngeo. No es lo que observamos con frecuencia, sino observamos aquellos que tienen de bajo riesgo oncogénico, ¿no? Condiloma acuminado, ¿no? La mayoría son de los serotipos 6 y 11, casi el 90%, se transmite por vía sexual, ¿no? Y podemos observar nosotros a nivel fundamentalmente genital o a nivel perianal o anal, ¿no? Vemos, tiene un periodo de incubación de 6 semanas a 2 años y hay algunos factores de riesgo, ¿no? Múltiples parejas sexuales y un paciente sobre todo con infección VIH, ¿no? Miren ustedes ahí estas imágenes como aspecto de coliflor, en algunos casos unas placas múltiples nodulaciones húmedas. Hay dos formas de presentación, las zonas de formas húmedas y secas. La primera, como ya se precisaba, ¿no? Un gran componente hiperplásico, pediculado, de base ancha, algunos lo denominan como una cresta de gallo, y la zona seca semejante a una verruga vulgar, ¿no? Pueden evolucionar, refieren las formas secas a unas grandes masas, con aspecto de coliflor. Eso sí lo vamos a observar en el hospital, ¿no? Y como les mencionaba, la localización puede ser a nivel de mujeres en cuello uterino, en vagina, vulva y ano, y en hombre en el ano y el pene, sobre todo en los HCH, ¿no? El tratamiento, dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad, generalmente en mi hospital usan podofilina 0,5, una crema 0,5% cada 12 horas por 3 días, y lo repiten una vez por semana. Esas son las esquema de tratamiento del dermatólogo, nuevamente Imiquimod, inmunomoduladores, pero en el hospital también utilizan la crioterapia con nitrógeno líquido, y en algunos casos es necesario hacer una decisión, ¿no? Por el tamaño que presenta. Otra entidad, la giumatosis basilar. Estas entidades está relacionado con un tipo de Bartonella. Como sabemos, no hay varios tipos de Bartonella, probablemente la que conocemos nosotros es la Bartonella basiliforme, bueno, pero hay otros tipos de Bartonella diferente a Bartonella basiliforme, que en los pacientes con infección por VIH pueden generar unas enfermedades tipo verrucoma, en la forma de Bartonella verrucosa, ¿no? Está Bartonella henselae y Bartonella quintana, que ahí se menciona, ¿no? Pueden tener afectación a nivel de piel o incluso comprometer algunas vísceras, ¿no? Lo que se visualiza, aparentemente ahí hay un factor angiogénico que permite la proliferación de vasos sanguíneos y que ellos pueden generar
e incluso sangrado que puede conllevar una hemorragia o puede haber una necrosis, ¿no? Se ha observado se ha relacionado que algunos animales, como ahí por ejemplo se señala gatos y pulgas, puede estar relacionado con Bartonella gencelar y Bartonella quintana, lo que antes se denominaba la enfermedad de las trincheras, ¿no? Que está relacionado con unas personas que tienen bajo estatus socioeconómico y también con piojos, ¿no? Lo que observamos nosotros son las lesiones nodulares en placas, ahí se puede visualizar esos nódulos de color púrpura rojizo, ¿no? Y como les mencionaba, dependiendo de la magnitud, del tamaño y aumento de vasos sanguíneos puede generar inclusive, porque hay neoformación de vasos, puede incluso sangrar, ¿no? Y ulcerarse, ¿no? La importancia para su aislamiento necesita cultivos especiales, hay que tomar muestras de la lesión o de sangre o hueso o hígado, pero el tema es que necesita todo un medio de cultivo especializado para su aislamiento, ¿no? Se ha visto también afectación a nivel hepático, esplénico, ¿no? Y óseos pneumonitis. Nosotros lo que más observamos, incluso lo que vimos en uno o dos casos respecto a estas formas de afectación hepática, lo que se denomina aquí una peliosis hepática, ¿no? Por este bacilo. Era un paciente con VIH inmunosupresión y en ecografía se visualizaba varias lesiones quísticas, ¿no? Y tenía fiebre, había gran hepatomegalia, la fosfatasa alcalina elevada, una anemia, ¿no? Planteamos, la posibilidad precisamente de una peliosis hepática, ¿no? Quisimos hacer los cultivos, pero como les menciono, necesito unos cultivos especiales que no estamos en condiciones de poder hacerlo en nuestro ámbito, ¿no? El tratamiento fundamental para esta entidad es la doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas, o en todo caso un macrólido como es la eritromicina. Por ahí se menciona para infecciones que comprometen el estado general, ¿no? Doxiciclina más rifampicina, ¿no? Otra entidad que hemos observado con relativa frecuencia es el sarcoma de Kaposi. Tenemos más o menos 3 pacientes con Kaposi, uno con afectación no solamente térmica, sino también de mucosa, ¿no? Tenía afectación nódulos a nivel inguinal bilateral, compromiso a nivel pélvico, tenía afectación a nivel ganglionar del lado bilateral en el cuello, facial, nodulaciones múltiples subcutáneas. Este paciente joven, HCH, iniciamos tratamiento total, tenía un CD4 de menos de 20, tuvo que recibir tratamiento aparte del targa, quimioterapia, ¿no? Hizo un proceso de un derrame pleural como compromiso de afectación pulmonar y todavía está recibiendo terapia doble con quimioterapia, ¿no? Bueno, aquí se precisa el herpes tipo 8, que es el que está más relacionado con esta entidad. Son placas o nódulos cutáneos ahí de color púrpura, ¿no? Afecta, aquí señala nariz, pies, paladar blando, y por eso aquí hay que hacer un buen examen físico. A veces se nos pasan unas lesiones en boca, en los pies, si es que no examinamos de manera adecuada. Hemos visto a nivel cara, fundamentalmente, en boca, y como les mencionaba, inguinal, incluso con nodulaciones múltiples. Si usted está obligado, cuando ve estas lesiones, si tiene la sospecha, está obligado a hacer una biopsia, porque a veces podemos tener sorpresa, puede ser una angiomatosis basilar, un diagnóstico diferencial, la entidad que hemos visto anteriormente, ¿no? U otra entidad clínica que tenemos que hacer, tenemos que precisar mejor el diagnóstico, ¿no? Como ahí se mencionaba, puede haber afectación pulmonar. En este paciente tomamos una placa de tórax y no visualizamos de manera adecuada. En una tomografía se ve si hay compromiso pulmonar, y en una tomografía abdominopélvica se observó compromiso también a nivel pélvico, ¿no? Vean ustedes las lesiones nodulares,
en paladar duro, en cara, en tórax, y como les mencioné, hemos visto en cuello, mucho compromiso, inclusive que generaba un proceso de obstrucción, eso se llama síndrome de vena cava, que generaba un edema facial que le dificultaba a tal punto la visualización por el edema en los párpados, ¿no? Aquí las recomendaciones de manejo, vean las primeras partes, por ejemplo, si es leve o moderado el Kaposi, el Targa, solamente con terapia antirretroviral esto remite. Pero ya pacientes con gran compromiso, hay unos criterios, como les mencionaba, con afectación de mucosas, con afectación en procesos obstructivos, necesariamente inicia la quimioterapia, ¿no? Las drogas, aquí abajo lo precisa rituximab, bueno, son los oncólogos que manejan el tratamiento, algunos recomiendan iniciar, en el INEM me parece, iniciar quimioterápicos y después el Targa. Otras guías recomiendan la terapia conjunta, por tanto es importante que este paciente sea manejado por el equipo multidisciplinario, tanto el infectólogo como el oncólogo, para ofrecerle el mejor esquema. Bueno, dos fotos podrían incluirse también diagnósticos diferenciales respecto a unas lesiones, un poco para que tengamos en cuenta, y siempre usar guantes. La primera foto de su mano a la derecha es una acarosis, ¿no? Sarna noruega. Cuando estuvimos rotando en el hospital el 2 de mayo, llegó un paciente con una característica similar y no tuvimos el cuidado de la bioseguridad y generó un brote de sarna en prácticamente todo el personal del servicio. Por tanto, siempre es importante la bioseguridad y la alta sospecha incluso de otras entidades clínicas. Y el segundo, uno pensaría que es un hemorrojo contagioso, ¿no? Pero no. Este caso es una criptococosis, es un hongo diseminado, ¿no? Y también tiene unas lesiones papulares, perladas, umbilicadas, precisamente es el diagnóstico diferencial, condiloma combinado con criptococosis. Vamos a hablar ahora sobre las manifestaciones neurológicas. Iniciaremos con criptococo. Sabemos que es un hongo, ¿no? Encapsulado. Ahí ustedes ven cuando uno toma unas muestras, sobre todo a nivel neurológico de punción lumbar, usted agrega tinta china y va a observar en un fondo negro estas formas circulares con un engrosamiento. Ahí ustedes ven como una penumbra alrededor de esa lesión. Esa es la cápsula. Y es interesante porque cuando mientras más gruesa es la cápsula, quiere decir que más agresivo. Y cuando se da el tratamiento, usted visualiza cómo esa cápsula se va adelgazando. O sea, por lo menos es un dato indirecto de que el tratamiento le puede dar a usted que está allí, que está siendo efectivo. Hay varios serotipos, ¿no? Serotipos A, B, C, D, ¿no? Por ahí precisar que los más comunes es el aire, que está relacionado con... Hay varios tipos de criptococo neoforma, variedad neoforma, criptococo neoforma, variedad Gatti. En los pacientes con VIH fundamentalmente es criptococo neoforma, variedad neoforma. Criptococo variedad Gatti lo hemos observado en personas inmunocompetentes y generalmente han estado relacionados con viajes a valles donde hay eucaliptos. Si uno tuviera un criptococo neoforma, me hicieron una pregunta, ¿qué opción podría tomar? ¿O es un VIH o un inmunocompetente en un criptococo? Realmente los pacientes que hacen criptococosis por una inmunocompetente, el cuadro es mucho más aparatoso, tiende más a la cronicidad, hace más hipertensión, porque nuestro sistema inmunológico es adecuado, responde de manera adecuada. A diferencia de los pacientes con VIH, dado que la inmunidad no es tan adecuada, de tal manera que el componente de inflamación severa está limitado, y de alguna manera puede el paciente todavía darnos un tiempo para el tratamiento, que es fundamental, ¿no? O sea, no responden de manera tan agresiva su sistema inmunológico a este agente. Sabemos que el criptococo se encuentra en las leyes de las aves,
hay un sustrato que se llama fosfato de creatina, donde permite el crecimiento de estos hongos. Por tanto, los pacientes con una inmunosupresión, sobre todo los VIH, les prohibimos tener contacto con aves, ¿no? Refiere que la transmisión es vía aérea, ingresa por vía, en el momento de la inhalación, puede haber una neumonitis y en algunos casos no genera ningún problema. Luego de afectación pulmonar puede ingresar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo hay un anticuerpo criptococócico que limita pues la diseminación en algunos pacientes, ¿no? Pero si hay una inmunosupresión, por supuesto, atraviesa, ya hace una fungemia y puede ingresar al cerebro, donde ahí genera todo un proceso inflamatorio con eliminación, aumento de captación de melanina, eliminación del líquido, en este caso mannitol, y genera lo que se llama el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Aquí vemos de lo que les mencionaba, pues la afectación a nivel neurológico. El paciente por lo general se queja de mucha cefalea intensa, insoportable, algunos refieren, ¿no? Continuo, y genera inclusive la presencia de vómitos, síndrome de hipertensión endocraniana, vómitos, puede incluso convulsionar. En algunos pacientes hemos visto con trastornos psiquiátricos, y en el examen de fondo de ojo usted ve un edema de papila, incluso puede haber compromiso de los pares craneales, ¿no? Aquí usted puede ver un gran edema en ambos lados, en ambas tomografías del A y B, y en la punción lumbar usted ve precisamente el criptococo en una prueba muy sencilla, que es la tinta china, ¿no? Por lo general, como se menciona, puede haber un cuadro de una meningoencefalitis aguda, pero el cuadro característico, lo que más viene el paciente por la cefalea, se queja de mucho dolor de cabeza, ¿no? Y en la punción lumbar, uno de los criterios de mayor severidad es la limitada respuesta inflamatoria, el consumo de glucosa, la hipoglucorraquia y aumento de las proteínas. Se ha visto, como les mencionaba en la foto anterior, en piel, unas lesiones a nivel de la barbilla y las mejillas, que hacen suponer en el diagnóstico diferencial de un molusco contagioso, en los datos anteriores que les hacía mencionar. En los pacientes con criptococosis que tienen estas lesiones, y nosotros queremos hacer un diagnóstico, muchas veces lo hemos hecho con la toma de muestra de estas lesiones umbilicadas con una lámina portaobjeto adherido, lo adherimos a esas lesiones con energía, y inmediatamente y hacemos la tinción de tinta china, y ahí podemos encontrar, ¿no? El criptococo puede ser, como es en los inmunosuprimidos, como hay una diseminación, puede haber afectación pulmonar, puede haber afectación cutánea, aparte de la neurológica. Entonces, siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales de estas lesiones umbilicadas en cara, en barbilla, entre molusco contagioso y criptococo. Recuerden también que se han observado también algunas lesiones ulcerativas crónicas a nivel perineal que hacían sospechar inclusive un herpes y un citomegalovirus, y se encontró también criptococo, ¿no? O sea, que también está incluido como unas lesiones de piel crónica, ¿no? Entonces, esquema de tratamiento, aquí hay todo un enfoque de manejo de 3 fases. Primero la inducción, la consolidación y la terapia de mantenimiento. La inducción, necesariamente la anfotericina es el medicamento que es de elección, la anfotericina liposomal, como ahí se precisa, más 5-flucitocina. El tema es que nosotros no tenemos la anfotericina liposomal por los costos que implica. Nosotros usamos el desoxicolato, la anfotericina B, que es más nefrotóxico, que produce más alteraciones electrolíticas, produce hipocalemia, hay que dar adecuada provisión de sodio previo a la hidratación, puede generar un cuadro de fiebre en relación al medicamento. Entonces hay que tener bastante pericia para el manejo de este medicamento, ¿no? Porque hemos visto inclusive complicaciones severas, sobre todo con este componente de desoxicolato, ¿no?
pero debería darse anfotericina con flucitocina. Bueno, nuevamente tenemos este problema, por tanto nosotros usamos la alternativa, ¿no? Ustedes ahí ven en el segundo círculo ahí anfotericina D más fluconazol, ¿no? Entonces nosotros usamos 0.7 a 1 miligramo por kilo, más o menos el frasco viene de 50 miligramos, hacemos una primera prueba de unos 30 miligramos, ¿no? Porque de inicio, primero hidrato usted con solución salina, buena proporción, 1 litro, en 1 hora, hora y media, y después se administra el dexoxicolato diluido, la ampolla en destroza al 5%, y eso usted lo puede administrar en un promedio de, algunos recomiendan 4, otros 6, nosotros preferimos 8 horas, ¿no? Asociado a ello fluconazol. Agregado a ello es necesario hacer las punciones lumbares, porque lo que usted quiere es disminuir la hipertensión, por tanto necesariamente hay que hacer punción lumbar para extraer. Algunos recomiendan luego de hacer la punción y medir la presión de apertura, de cuánto de presión en el líquido cerebroraquídeo, que debería ser menos de 20 centímetros de agua o de 200 milímetros de mercurio, debería usted disminuir hasta menos del 50%, ¿no? Y de manera repetida. Eso va a contribuir mucho a alguna complicación que pudiese ver en este paciente, como es un enclavamiento por compresión a nivel del, en este caso del bulbo raquídeo, ¿no? Y puede el paciente fallecer. Luego viene la terapia de consolidación, la terapia que le toma a usted unas 8 semanas, ¿no? Y el tratamiento aquí es nosotros con fluconazol, ¿no? Bioral, generalmente 3 tabletas de 150, ¿no? Posteriormente ya iniciamos la terapia con fluconazol, la terapia de mantenimiento, 1 tableta al día, prefiero por 1 año, ¿no? Toxoplasmosis, ya sabemos, es un protozoario. La gran mayoría de la población está afectada porque tenemos contacto con, en este caso, con carnes o alimentos contaminados por los quistes de toxoplasma, ¿no? La mayoría de las personas refiere porque hay carne que está cruda, consumen carne no cocida, y esto puede contribuir de inicio a que las personas nos infectemos, ¿no? La mayoría refiere que un 70-80% de la población tiene serología de antecedente de haberse infectado por toxoplasma, ¿no? Hay unos datos en selva, 90%, en costa algunos refieren que son entre 70 y 50%, ¿no? De tal manera que estas formas quísticas, quistes de toxoplasma, ingresan a nuestro organismo y se mantiene por nuestro propio sistema inmunológico celular, se mantiene quiescentes, inactivo. Si nuestro sistema inmunológico es adecuado, no hay ningún problema. El tema es si es que nuestra inmunidad disminuye. Al disminuir la inmunidad, estas formas parásitos que estaban en etapa inactiva, quiescente, adormitada, estado de latencia, se reactivan y ahí desarrollan la enfermedad. Por lo general, los pacientes con infección VIH acuden a la emergencia con un síndrome de déficit motor, ¿no? Viene con una hemiparesia, una hemiplegia, ¿no? La mayoría de los pacientes podemos visualizar algunas imágenes en la tomografía que generan un efecto de masa, ¿no? Inclusive algunos hablan con refuerzo en anillo, ¿no? Algunos por lo general son únicos, pero pueden haber múltiples, ¿no? Y como les mencionaba, se ve esa imagen y puede haber en la aplicación de sustancia de contraste un refuerzo. La ubicación que se observa con mayor frecuencia es a nivel de la unión córtico-medular, pero puede verse también a nivel frontal o en la zona parialto, paritotalámico, ¿no? Aquí ven ustedes la lesión quística, esa lesión con un edema y con un refuerzo en anillo. Ahí se ven las siguientes imágenes: gran edema y una imagen en anillo en algunos de ellos. Puede haber inclusive el edema puede ser general, ¿no? Hay gran edema
en las tomografías, pero la característica es esta imagen que se visualiza a nivel del lóbulo frontal, ¿no?, con este refuerzo en anillo. El tratamiento para la encefalitis por toxoplasma de inicio, pirimetamina de 200 miligramos, una sola dosis, un solo día, y de ahí usted baja la dosis dependiendo de los kilos de peso del paciente. Usted ya da asociado la pirimetamina con sulfadiazina, y aquí señalan con leucovorina, pero no tenemos leucovorina, así que usamos ácido folínico o folinato cálcico. Folinato cálcico tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, el problema es tratar de conseguir la pirimetamina, ¿no? Pirimetamina generalmente puede ser mielotóxico, puede producir anemia, y el efecto debe ser, el uso debe ser de pirimetamina con sulfadiazina, debe ser conjunto. Por ahí hay alguna alternativa, ¿no?, del uso del cotrimoxazol, ¿no? Lo debemos usar, cotrimoxazol, digamos, y hay mucha evidencia respecto a su beneficio, pero en pacientes que tienen un gran compromiso procuramos conseguir pirimetamina, y lo traen generalmente de otros países, ¿no?, alrededor del Perú, ¿no? Bueno, los demás, atovacones, eso no lo tenemos, ¿no?, en nuestro medio. La terapia de tratamiento debe ser por lo menos unos 6 semanas de duración, y usted puede ver en 2 o 3 semanas la mejoría del paciente, por lo menos mejoría clínica. En el tiempo usted ya va a ver mejoría radiológica, ¿no? El paciente ya puede movilizar la extremidad, puede hablar, puede dar algún datos, información de que por lo menos está recuperando la motilidad en el área afectada, ¿no? En algunos pacientes, luego de la terapia aguda, usted entra a la terapia de mantenimiento. La terapia de mantenimiento se indica el uso del cotrimoxazol, ¿ya? Usted puede dar cotrimoxazol por lo menos una tableta 2 veces al día, o una tableta diaria, ¿no? ¿Hasta cuándo debe de dar usted el tratamiento? Generalmente por 6 meses, ¿no? Pero más o menos ya el dar tratamiento una vez implicaría ya también ya ir considerando el uso de la terapia antirretroviral, el reinicio de la terapia antirretroviral, ¿no? Por ahí es importante, si el paciente tiene un gran edema a nivel cerebral, la necesidad de uso del corticoide. No siempre está indicado, solamente podría indicarse cuando ha habido un gran edema, hay una gran inflamación, y eso puede contribuir a disminuir el edema, ¿no? Los anticonvulsivantes no deberían ser administrados salvo que el paciente tenga ya un antecedente de convulsiones, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a mantener el esquema de profilaxis secundario o el mantenimiento crónico? Cuando tengamos por lo menos un CD4 que esté en incremento, ¿no? Algo que esté más de 200, ¿no? Otra entidad clínica que deberíamos hacer diagnóstico diferencial con un toxoplasma que no remite a los esquemas de tratamiento a las 2 semanas es el linfoma primario. Está relacionado también con el virus del Epstein-Barr. De igual manera puede producir un efecto de masa o de hemiparesia, puede haber, por ahí se menciona cefalea, hemiparesia, puede haber convulsiones. El diagnóstico, ¿no?, se puede visualizar las imágenes por tomografía y mejor por resonancia, y en algunos casos se ha procurado identificar el agente etiológico con prueba de PCR, no reacción en cadena polimerasa, para identificar el virus del Epstein-Barr. Si bien el salir positivo en líquido cefalorraquídeo del virus de Epstein-Barr son altamente sensibles, pero la especificidad es sumamente baja. Cuando uno ya sospecha linfoma primario, generalmente los pacientes tienen un CD4 menos de 100, mayor compromiso, ¿no? Podría ser un toxoplasma, probablemente un paciente que no se sospechó un toxoplasma que no es refuerzo en anillo,
pero inicia uno el tratamiento y no responde, puede ser un granuloma TB, entre los diversos diagnósticos diferenciales, un linfoma primario. Tratamiento, tanto conjuntamente el manejo con el servicio de oncología. La leucoencefalopatía multifocal difusa es una enfermedad en VIH ya con gran compromiso del estado inmunológico, paciente con CD4 menos de 100, es una enfermedad desmielinizante. Hay el virus de Jacobs-Kreuzer, es un virus dentro del grupo de los priones, ¿no? En el paciente se va a ver un déficit neurológico progresivo, puede haber déficit visual, afasia, ataxia, el paciente tiene dificultad para conversar, para caminar, ¿no? Y realmente no existe tratamiento específico, ¿no? Ustedes pueden ver que al borde de la corteza ha perdido su coloración, ¿no? La mielina ha sido reemplazada, ¿no? en estos pacientes. No hay un tratamiento eficaz, como se mencionaba, probablemente podría contribuir de alguna manera es el revertir la inmunosupresión, iniciar con terapia antirretroviral, ¿no? Y ver qué tal responde estos pacientes, ¿no? Algunas manifestaciones respiratorias, hay varios agentes que pueden estar relacionados con procesos infecciosos, como son las bacterias, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Por ahí hemos visto también casos compatibles con Pseudomonas aeruginosa, sobre todo cuando hay una neumonitis necrotizante que no nos responde a los esquemas de inicio de una neumonía bacteriana que viene en la comunidad, ¿no? Dependiendo del grado de inmunosupresión. Y otras entidades como ahí Rhodococcus X y nocardia, sobre todo que en pacientes con gran inmunosupresión, inclusive con lesiones granulomatosas, crónicas, con daño estructural del pulmón, ¿no? Tuvimos un paciente en el 2 de mayo que tenía una imagen compatible con una lesión cavitaria, pensamos que era TB. Bueno, se le dio tratamiento, el paciente falleció y después en la anatomía patológica salió un Rhodococcus X. Micobacterias también que puede estar relacionado, micobacterias tuberculosa, micobacterias en alien intracelular, ¿no? Que son un tipo de micobacterias atípicas que generan también fiebre, patomegalia, ictericia, pero que no se ha podido identificar, por lo menos en el país, no tengo datos, ¿no? Al respecto. Hongos, sí, neumonía por Pneumocystis jirovecii, visualizamos con relativa frecuencia a nuestros pacientes. Histoplasmosis capsulatum, sobre todo si viven en zonas donde abunda histoplasma, que es en selva. Puede haber otros hongos como son Aspergillus, Cryptococcus, que ya lo mencionamos, ¿no? Virus, gran inmunosupresión, sobre todo citomegalovirus, y algunos parásitos, como es siempre sospechar, Strongyloides stercoralis, sobre todo en paciente parasitado, ¿no? Y que tenga la inmunosupresión puede generar el síndrome de hiperinfestación con afectación pulmonar. Y las neoplasias, que ya creo que comentamos en algunos casos. En cuanto a la neumonía bacteriana, sabemos que los pacientes con VIH tienen 100 veces más riesgo de desarrollar neumonía, o sea, que en la comunidad, ¿no? Está relacionado con una CD4 bajo. Lo más frecuentes son las bacterias encapsuladas, que tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, pero como la mayoría está vacunada para Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Se menciona que puede aparecer en cualquier estadio de la OMS, del 2, 3, 4. El uso de la vacuna antinemococo no lo protege para que no desarrolle otras formas con otros serotipos, ¿no? Del cuadro neumónico. Ya usted una neumonía, una consolidación lobar en el lado derecho, un factor de riesgo para muerte es un CD4 menos de 100 y que se observe una progresión radiológica, ¿no? Que haya mayor afectación conforme damos tratamiento, no nos responde, incluso que llegue en estado de shock, ¿no? La presentación clínica es similar. Los pacientes en VIH quiere decir que dan escalofríos, fiebre, tos, ¿no? Inclusive un aspecto rumboso, ¿no? Puede haber dificultad respiratoria, taquimia, ¿no? Y al signo de malestar general, ¿no? Al examen físico vamos a encontrar
en algunos casos un síndrome de clínica de un síndrome de consolidación. Y en la placa vemos esa opacidad y nos puede ayudar también un estudio del esputo y el estudio de los hemocultivos. Los esquemas de tratamiento son los mismos en el VIH, lo mismo que para los pacientes no VIH. Ahí tenemos el esquema preferido, se menciona un beta-lactámico que puede ser ceftriaxona o cefotaxima, más un macrólido, ¿no? Para neumonía, para gérmenes atípicos. También, si tenemos a disponibilidad y es un paciente alérgico, las quinolonas de tercera y cuarta generación con levofloxacina y moxifloxacina, ¿no? Si el paciente ya está en UCI, ¿no? Nuevamente, podemos usar ceftriaxona, cefotaxima por lo menos unas 48 horas, que podemos evaluar la respuesta al mismo, o en su defecto si pensamos en un germen más resistente productor de beta-lactamasa, ampisurbactam, ¿no? También las quinolonas endovenosas, no tenemos, me parece, levofloxacina endovenoso, me parece que si hay moxi endovenoso, el problema es costo. Y si es alérgico a penicilina, pues un monobactámico que es el astreonal, ¿no? Asociado a una quinolona. No olvidar de que los pacientes, si es que no responden adecuadamente y en el curso de las horas hay mayor compromiso. Nosotros tuvimos un paciente con mujer con un CD4 sumamente bajo, tenía menos de 10, una paciente que ingresa con un dolor abdominal, se le hace una endoscopía pensando en una neo y se le encuentra cándida, pero durante su hospitalización se observa una imagen necrotizante e iniciamos tratamiento como es ceftriaxona y siguió progresando a forma de mayor daño estructural pulmonar. Entonces, hicimos una broncofibro, iniciamos tratamiento ante la sospecha de pseudomonas, ¿no? Iniciamos tratamiento en este caso con carbapenem, meropenem, y asociado también por ya su estancia hospitalaria a un glucopéptido de vancomicina, y vimos una buena respuesta en esta paciente. Actualmente ya está 3 meses en tratamiento tal y con muy buena evolución, ¿no? La recomendación es que si hay severidad, sospechen también pseudomonas u otros gérmenes gram negativos en los VIH, y usted debe dar tratamiento. Por ahí aquí se menciona, ¿no?, la asociación de piperacilina tazobactam, de cefepime, de imipenem o meropenem, ¿no? Y en caso de sospecha de estafilo, sobre todo imágenes bronconeumónicas, la asociación de vancomicina, ajustaba la dosis, es que no hay daño renal, por lo menos 1 gramo cada 12. Tener cuidado de la infusión, porque a veces hemos visto que si le infundimos muy rápido hay un síndrome, un rash que se llama síndrome de hombre rojo. Pneumocystis jirovecii es un hongo que cursa como un cuadro subagudo. El paciente tiene ya una historia de varias semanas inclusive de tos progresiva, seca, y que conforme transcurren los días refiere cansancio, ¿no? Y el paciente usted lo ve incluso cuando ya llega a la emergencia con esa historia de varios días de dificultad respiratoria, lo ve con uso inclusive de los músculos accesorios de la respiración, con aleteo nasal, con jadeo, con taquimia. Pero el examen físico, el pulmón aparentemente hay buen pasaje murmullo, eso se llama, incluso en la placa de tórax no se visualiza daño, eso se llama la disociación clínico-radiológica. O sea, usted lo ve muy mal clínicamente, pero en la placa no se visualiza, es que el daño es a nivel intersticial, en la interfase, en el alveolo capilar, ahí no permite en neumocistis el pase del oxígeno y tampoco el CO2. Hay signos de mal pronóstico, la hipoxemia, la afectación pulmonar, ¿no?, cuando hay compromiso bilateral. Importante que hagamos una gasometría. Si vemos que el PAFI, la saturación de oxígeno al menos 70 y la gradiente alveolo capilar está más de 35, son criterios de más severidad. Y si hay esos criterios, la necesidad de uso de corticoides, ¿no? Ahí en la placa se puede visualizar afectación del intersticio, no hay compromiso lobar,
El esquema de tratamiento por ahí, aquí lo tenemos, sobre todo en la forma moderada severa. Trimethoprim, sulfamethoxazol, usted usa trimethoprim, 15 a 20 miligramos por kilo, más o menos son 2 tabletas cada 8 horas. Hay que tener cuidado con los kilos de peso, porque a veces un paciente de 30 kilos, como son, ya tiene un gran disminución del trofismo por el síndrome de consumo. Le damos dosis plenas y podemos, el paciente por el cotrimazole puede generar una anemia, una pancitopenia, puede inclusive hepatitis, ¿no? Así que hay que adecuar las dosis a lo que corresponde. El esquema es por 3 semanas, ¿no? Si es que hay mucho compromiso respiratorio, usted tiene que asociar corticoides, ¿no? En algunos casos hemos visto que el paciente dándole tratamiento con profilaxis con cotrimazole ha desarrollado neumonía por neumociste, y está documentado que un paciente que inicia el tratamiento con profilaxis con cotri no está exento de desarrollar la enfermedad. Un dato que les puede ayudar es un paciente que observen cándida en boca, que está en riesgo de desarrollar inclusive por neumonía por neumociste. Denle profilaxis con cotrimazole, y en caso hay un cuadro respiratorio de mayor compromiso, siempre planteen la posibilidad de neumonía por neumociste. Aquí la dosis de corticoide, y ahí se precisa, por lo menos es en 21 días, y ahí están las dosis que puede ayudar a disminuir la gran inflamación y edema en estos pacientes. Tuberculosis, ya sabemos, la coinfección es bastante frecuente en los pacientes, sobre todo con gran inmunosupresión. Recordemos de que nosotros, la población general, nosotros tenemos un riesgo de desarrollar enfermedad entre un 5-8% toda la vida. En cambio, los pacientes con VIH tienen riesgo de desarrollar la enfermedad en un 7-10% por año. La forma clínica de presentación de los pacientes es generalmente típica. Los pacientes con tuberculosis, si tienen una buena inmunidad, hacen una enfermedad por reactivación. Pero los que tienen un grado de inmunosupresión severa generalmente hacen tuberculosis extrapulmonar. Aquí, por ejemplo, si tiene un CD4 más de 400, va a haber buena respuesta inmunológica, va a haber células de Langerhans, usted va a observar inclusive una cavitación, y va a tener una buena muestra de esputo. Pero los estadios avanzados en la forma difusa, y usted va a ver las formas extrapulmonares. ¿Qué va a haber? Va a haber tuberculosis ganglional, las adenopatías que pueden ser inclusive cervical, con escrófula, un ensanchamiento de mediastina, puede haber adenopatías mediastinales, puede haber compromiso sistémico, TB miliar, TB enteroperitoneal, lo que más observamos, ¿no? E incluso los pacientes que tienen contacto con otros que tienen tuberculosis, no es el Mycobacterium que se reactivó, sino la Mycobacterium del otro paciente con quien se contagió, y ese paciente hace un derrame pleural, ¿no? Una TB pleural, de tal manera que un paciente que usted visualiza un derrame pleural en una placa y que refiere fiebre y dolor a nivel del tórax, siempre descarte la posición de tuberculosis pleural, ¿no? Recuerda que los BKs en los pacientes con baciloscopías, en los pacientes con TB generalmente salen negativos, por tanto es necesario los cultivos. Aquí ve usted una opacidad en la parte inferior para la tuberculosis, compromiso miliar. Recuerde que la alergia puede darse en pacientes con gran inmunosupresión, si tiene un PPD menos de 5, hasta 5. A partir de 5 es sospechoso de una TB en contexto de inmunosupresión severa. Lo normal, las personas adultas de población general es más de 10, pero en los VIH incluso puede ser menos de 5. Los esquemas de tratamiento, ahí el esquema si es una TB sensible, son de 9 meses, son 2 meses de las 4 drogas. Los 2 primeros meses de 4 drogas, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, todos los días, y los siguientes 7 meses, todos los días, isoniazida, rifampicina. No obstante, recordar de que las micobacterias tuberculosis en pacientes con VIH pueden ser resistentes, por tanto es necesario hacer un cultivo.
muchos de los pacientes con VIH son MDR. En cuanto al TPI, el esquema o la terapia preventiva con isoniazida es por 9 meses, como les mencionaba, 3 tabletas de 100 durante 9 meses, ¿no? Perdón, no, sí, un año, durante un año. Algunas manifestaciones gastrointestinales, vamos a culminar todo este capítulo hablando primero, por ejemplo, de las lesiones que podemos ver en un paciente que tenga un dolor retroesternal y sospechoso de algún tipo de afectación que puede ser cándida. Puede haber una lesión ulcerativa o que le genere ese dolor, la necesidad de hacer una endoscopía, y podemos encontrar diversos gérmenes, ¿no? En una lesión ulcerativa puede haber herpes, puede haber citomegalovirus o puede ser una úlcera asociada a VIH. Estos son diversos agentes que se han identificado en un paciente con un dolor retroesternal persistente, en un gran inmunosupresión, VIH, y que en endoscopía encontramos unas lesiones ulcerativas. Como ahí mencionaba, la clínica es disfagia, dolor retroesternal o dinofagia, puede haber cándida asociada, y si hay cándida usted está obligado a hacer una endoscopía, ¿no? Vean ustedes ahí la afectación a nivel del esófago. Hay que hacer diagnósticos diferenciales porque una sospecha puede pensar que es una candidiasis, pero puede estar, hay que hacer diagnóstico, puede ser un herpes simple, citomegalovirus, como se han mencionado, u otras entidades clínicas como los que están en otras causas como son linfomas, como el Kaposi, histoplasmosis. En cuanto a las diarreas, en los pacientes con VIH, una serie de agentes que se han identificado, ¿no? Dentro de los que están los coccidios, ahí está criptosporidio, ahí está cicloisospora, bacterias como son salmonella, shigella, campylobacter, virus como son citomegalovirus. Vamos a tratar de revisar rápidamente. Iniciaremos con criptosporidio, ¿no? Es un coccidio. En pacientes con inmunosupresión puede generar diarrea severa, puede ser acuosa, voluminosa, ¿no? Y puede haber asociado dolor epigástrico. El curso puede ser prolongado. Entonces, un paciente que ya tiene diarrea por más de 2-3 semanas en contexto de inmunosupresión, siempre puede ser coccidios. Los coccidios están Cyclospora cayetanensis, Isospora veli y Cryptosporidium. Cryptosporidium puede dar inclusive diarreas coleriformes, abundantes. Puede haber incluso en algunos pacientes, vimos que tenía mucho dolor a nivel de hipocondrio derecho, y hay mayorías que refieren a afectación biliar, ¿no? Los esquemas de tratamiento en Cryptosporidium es iniciar targa, mejorar la hidratación y el targa. Recuerde que estos pacientes como por la gran diarrea, siempre evalúe usted cómo está la función renal y los electrolitos. Hemos visto pacientes con tal compromiso, inclusive con hipocalemia con potasio de 1, que le ocasionó la muerte. Necesario inclusive la hidratación, lo fundamental, y asociar el targa. Alguna terapia alternativa, por ahí se señala algunas guías nitazoxanida, ¿no? En estas dosis de 500 miligramos a 1 gramo vía oral 2 veces al día por 14 días. Pero lo ideal es la terapia targa, la hidratación, descartar otra infección bacteriana que pudiera tratarse, intentar darle nitazoxanida, y en algunos casos inclusive se puede la necesidad de mejorar solamente la hidratación. Microsporidiasis, que son unos parásitos intracelulares, que puede haber compromiso intestinal y diseminado, ¿no? Puede haber también afectación con artritis o colicitis calculosa, y hace una diarrea crónica similar a Cryptosporidiasis. Los esquemas de tratamiento, ahí primero restaurar también el CD4, y algunos recomiendan también nitazoxanida en algunas guías que han dado alguna respuesta de mejoría, ¿no? Pero
también nosotros usamos albendazol, ¿no? 400 miligramos 2 veces al día, ¿no? En algunos pacientes, ¿no? Con alguna respuesta. Ciclospora cayetanensis se transmite también por agua y alimentos, genera también diarrea crónica. Las tinciones que pedimos para estas pruebas, tanto de criptosporidium, isospora, ciclospora, extinción del CIN-9 modificado. Por tanto, si usted tiene un paciente con VIH y tiene un CD4 bajo y hace diarrea crónica, siempre pida tinción para descarte de coccidias, ¿no? Entonces, es bastante frecuente en estos pacientes, al igual que isospora belli, otro coccidia que también tiene las mismas clínica, diarreas abundantes, ¿no? Transmisión por agua y alimento, ¿no? Puede haber alguna manifestación extraintestinal y compromiso biliar. Y el esquema de tratamiento ahí, lo importante es la hidratación, reposición de fluido, de electrolitos. El cotrimoxazol es la terapia preferida en los cuadros agudos, ¿no? Usted le da una tableta doble o fuerte o simple, o una tableta de 800 sobre 160, violar 4 veces al día, por 10 días, o trimethoprim puede darle también cada 2 veces al día por 7 días, ¿no? Y se ha visto una buena respuesta, por lo menos durante 3 semanas, 3 a 4 semanas, como sobre todo el caso de isospora belli, ¿no? Hay una alternativa, sobre todo en los alérgicos a sulfa, ciprofloxacino, pero por lo general nosotros iniciamos con cotrimoxazol. Los casos para ciclospora iniciamos cotrimoxazol, una tableta de trimethoprim, sulfamethoxazol, inclusive cada 12 horas fuerte durante unos 3-4 días. Si no hay mejoría, usted asocia, a la par va haciendo toma de muestra, puede tener un parásito, inicia tratamiento. Algunos recomiendan con metronidazol, pensando en una giardiasis o en otro parásito que puede estar sobreinfectado, y luego de 24-48 horas, si ve ustedes mejoría en el paciente, sospeche la posibilidad de un proceso infeccioso, sobre todo si hay fiebre por un tipo de una bacteria. La recomendación es asociar ciprofloxacino. No obstante, lo fundamental aquí, tiene un paciente que con diarrea, optimice todos los esfuerzos para tomar muestras para cultivo, para coprocultivo, para parasitológico, y si en caso con estos esquemas no revierte, necesariamente una colonoscopia. También se ha observado un tipo de infección bacteriana en pacientes con afectación gastrointestinal. No es Salmonella typhi, sino tifimidis y enteritis, puede producir bacteriemia, así que puede llegar inclusive a un cuadro de shock. En los esquemas de tratamiento general deberían ser endovenosos. Está indicado aquí ceftriaxona, el paciente que comienza con náusea, vómito, fiebre, dolor abdominal, ¿no? Hablan de bacteriemia un 80%, realmente es bastante, mucho compromiso que puede presentar este paciente, ¿no? Y ahí los esquemas, como se menciona, ceftriaxona, si usted ve con mucho compromiso. Si no lo hay, de inicio puede manejarlo vía oral, terapias ambulatorios, ciprofloxacino, en ese orden, quinolona, otra quinolona, pero si usted veía mucho compromiso este paciente, terapia endovenosa con cefalosporina de tercera, ¿no? Recordar que en pacientes con VIH que tienen ya una diarrea crónica, y como han usado uso de antibióticos en demasía, podemos nosotros encontrar una diarrea asociada de Clostridium difficile. Siempre hay que plantear esa posibilidad dentro de nuestro diagnóstico diferenciales. Recordar que puede Clostridium difficile generar lo que se denomina colitis pseudomembranosa. No tenemos en nuestro país para identificar la toxina, que es el diagnóstico definitivo. En algunos casos hay algunas recomendaciones de uso de vancomicina, sobre todo a nivel intraluminal, como es a nivel de sonda sonda rectal, ¿no? Porque debería ser tópico. Otros también han recomendado otro esquema de tratamiento con parece ciprofloxacino, pero lo ideal es vancomicina. Y finalmente, las diarreas asociadas por citomegalovirus, sobre todo en paciente que tiene un CD4 sumamente bajo, menos de 50 en algunos casos,
en el que una diarrea que no se puede controlar con antibióticos, con antidiarreicos, con antibacterianos, e incluso puede haber rasgos sanguinolentos, y en la estamos obligados a hacer una colonoscopia y podemos encontrar las lesiones ulcerativas sospechosas, inclusive en la biopsia, sea sospechar citomegalovirus. El estudio de la biopsia en la anatomopatología podemos identificarlo, ¿no? Estos pacientes generalmente tienen afectación del colon, puede ser una colitis por citomegalovirus, o puede haber incluso afectación ocular. Tendría que hacerse también un fondo de ojo para ver si es que hay una retinitis por citomegalovirus. El tratamiento de estos pacientes es con ganciclovir endovenoso cada 12 horas. Hay que tener cuidado con ganciclovir porque es mielotóxico, produce anemia. Hay otras alternativas como el Foscarnet, ¿no? Y el tratamiento es de 20, por lo menos unas, me parece unas, aquí, casi 3 semanas, ¿no? No lo tenemos, el ganciclovir hay que solicitarlo inclusive a Lima para poderlo manejar, y hay que saberlo utilizar de manera adecuada. Bueno, muchísimas gracias.